Hola, queridos amigos, les habla Roberto Suárez, el maestro Rosul, también conocido como El Colibrí. Estamos en Chela y El Colibrí y estamos en la sección Cuéntenos su historia. Hoy tenemos a un personaje muy especial y hoy vamos a estar con él conversando y charlando algunas cosas que tenemos para en el día de hoy. El nombre de él es Esteban Pico. Sergio Sergio Esteban Pico. Esteban Pico, Sí. sí. ¿Qué más, Sergio? ¿Cómo estás? Hola Roberto, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo Me estás? imagino que acabas de llegar del trabajo y todas esas cosas, ¿no? Sí, un poquito ajetreado el día, pero todo muy bien. Pero aquí estamos. Bueno, lo importante es que estamos acá y que estamos conversando. Cuéntanos un poco de tu familia, tus padres, dónde naciste. Nací en la ciudad de Bogotá, la capital, en el año, Rolo. noven- en el año 96, sí, Rolo, Ah, en el año 96. Imagínate, un año bastante importante en todo el mundo, muchos acontecimientos, un año de transiciones en muchos lados. ¿Qué te puedo contar? Nací en uno de los hospitales más queridos de la ciudad, en el Hospital San José, todo el centro de la capital, eh, naciste en pleno corazón de Bogotá. en el pleno corazón, sí. Mi padre tiene sangre santanderiana y mi madre tiene una mezcla bastante particular entre sangre del Tolima por parte de mi abuela y sangre de Quipile de mi abuelo, que es de un pueblito muy cerca de Cundinamarca. ¿Será por eso que te gusta tanto lo militar? Porque vienes del Huila y Tolima, todas partes donde la gente es un poquito fuerte. No, y la mezcla santanderiana yo creo que hay carácter fuerte por todos lados. Eso como que tiene una fama, pues que ya no se puede ni quitar, ¿no? Ya el temple viene de sangre, sí. Sí, bueno. Generalmente los militares vienen de esa parte, ¿no? Porque son muy, Sí, sí, son muy proclives, sobre todo en el Tolima ha habido gente, militares tanto del ejército como claro. de otros grupos, por Ajá. no, ¿Y cómo se compone tu familia? ¿Tú vives con tus hermanos, tu mamá, tu papá o cómo con es? mis padres y mis padres y una mascota, un gatico. ¿Tú tienes hermanos? Sí, tengo tres hermanos, Bueno, pero ¿eres el mayor o el menor de el los menor, hijos? el cuarto. No, eres el consentido. Está Sí, sí, chévere. sí. Así como dicen Qué el último, bueno. el que llegó Bueno, y me de imagino último. que eres una persona muy estudiosa. Bueno, sí, ¿Cómo? he tenido la fortuna de adquirir el gusto por el estudio desde pequeño. Aunque sí lo confieso, malísimo para las matemáticas, acérrimo enemigo de el Sí, cálculo y el álgebra, la trigonometría. la trigonometría. Sí, no he sido amante de la geometría, sí me gusta mucho, pero total enemigo del álgebra, las ecuaciones, todo esto, ¿no? Pero sí he sido más bien amante de los libros, la historia, la política, como digo, amante del bolero, el tango y la francachela. Me imagino entonces que terminaste tu bachillerato y decidiste estudiar algo en la universidad. ¿Qué estudiaste en la universidad? Y bueno, pues ya terminado el bachillerato, me decidí por la carrera profesional de Ciencia Política y Gobierno. Digamos que fue una elección dada primero por mi fascinación por la historia, el poder, todas estas relaciones, toda esta psicología social que viene implícita al poder. Creo que desde muy niño conocí y aprendí rápidamente las ventajas, desventajas y la fascinación por el poder. Sí, a veces lo confieso, no he sido una persona de tener muchos amigos, he sido más de calidad, no cantidad. Y ahí en ese trasegar me he dado cuenta de también cómo se establecen esas relaciones de poder en todos los aspectos de la vida, Ok, que la esto te estudié da en como la... también inclinación a la política. Sí, pues digamos que básicamente, digamos que uno de los primeros salidas profesionales es que como muchos que entran a estudiar colegas, su aspiración primera es ser candidatos a alguna elección popular. Digamos que en mi caso, no me niego de pronto en algún futuro llegar a aspirante a alguna curul, pero primero creo que es primero fundamentarme
como analista, creo que lo que primero le hace falta al país para el bienestar es buenos analistas políticos antes que políticos, porque pues político puede ser cualquiera. Si tú miras las exigencias de la Constitución, prácticamente cualquiera puede ser. Pero para ser buen político hay que hacer un ejercicio primero de análisis, de conocer el país, la realidad, y ahí sí ya el discurso es como lo último. Dicen que a un buen presidente le cabe el país en la cabeza, o sea que tiene una estructura del país en su mente que puede manejar todo el país, pero yo creo que eso es como hasta una utopía en cierta forma, porque es que este país Es una tiene tarea muchos titánica. problemas. Digamos que hablándolo no solo de presidentes, de grandes líderes, tú lo miras, son líderes que tienen un entendimiento fundamental de su país, de su nación, de sus seguidores y aún más de sus enemigos, de sus adversarios. Entonces, eso es fundamental. Por mencionar en Colombia, podríamos mencionar un par de figuras políticas que cumplen ese conocimiento del país. Amadas y odiadas, mejor no mencionar nombres, que le tienen el conocimiento geográfico, regional, económico bastante amplio del país. Del mundo, muchísimos. Podríamos hablar incluso ahorita está de luto la reina Isabel, una mujer profundamente conocedora de su país, de su geografía, de su pueblo, y así muchísimos más líderes. Otro, Vladimir Putin, un hombre admirado, temido y odiado en el panorama internacional, ampliamente conocedor de su país, con muchos objetivos muy claros. En esa misma línea, Hablemos un poquito de la teoría de la conspiración, porque la teoría de la conspiración dice que hay un nuevo orden mundial. ¿Tú crees que puede haber un nuevo orden mundial? claro, Roberto, si tú lo miramos no solo desde la teoría de la conspiración, sino hay una teoría mucho más grande, hablándolo en la teoría política, siempre hay un cambio de orden mundial. Tú miras acontecimientos como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, han hecho esos cambios de orden mundial. Si nos adentramos más en esa teoría de las conspiraciones, son diferentes versiones. En la historia más tradicional, ortodoxa, por decirlo de alguna manera, los órdenes mundiales se dan gracias a esos grandes acontecimientos. Por mencionar rápidamente, tú miras, sin irnos tan atrás, la Guerra Fría, se estableció un orden mundial bipolar, dos grandes polos, dos grandes titanes enfrentados por la división del mundo. ¿Quién tenía el apetito más grande para que el mundo les cupiera? Suerte de eso, que se fragmenta ese orden y pasamos ya a un orden multipolar, pero con una mayor predominancia de los Estados Unidos, como el gran vencedor de esa contienda. Asimismo, si vamos un poco más atrás en la historia, te podría contar desde las guerras napoleónicas, esa marcha de los ejércitos napoleónicos por Europa dio una suerte de efecto dominó que hizo cambiar el orden mundial. Suerte de ello la independencia de nuestros países. Y de ahí, Y también si nos vamos más atrás, estaba el Imperio Romano también, ¿no? claro, también la caída del Imperio Romano de Occidente. Cambian los centros de poder. Incluso más atrás, la caída de Cartago como gran figura comerciante de la época. Y incluso más atrás podríamos ir a las guerras del Peloponeso, con la disputa entre Esparta y Atenas. Bueno, dicen que el nuevo orden mundial busca tener un gobierno global, o sea que alguien va a gobernar el mundo totalmente, todos los países del mundo. Pues tal vez antes eso sería una utopía, pero ahorita con la tecnología que tenemos y con esos avances, entre comillas, que hemos tenido de comunicaciones, pues se podría, hasta se podría. Bueno, ¿Crees tú que de pronto se esté gestando eso de un solo gobierno a nivel global? sin lugar a dudas, hay un fenómeno tendiente a esto. La tecnología
básicamente es un facilitador muy grande para esos gobiernos. Gobiernos grandes los hemos visto muchas veces, incluso en nuestra historia, como la Gran Colombia, pero precisamente la falta de tecnología de movilización no permitía que esas grandes extensiones fueran viables para controlar. En la actualidad, podemos ver que la ONU fue un intento de establecer una especie de consenso mundial que en algunos casos ha tenido aciertos y grandes fracasos y que se pueda gestar, pues como profesional en política pienso que es posible, pero no ahora. Ahora estamos viviendo una transición y una disputa en la que la ideología estamos chocando en dos ejes. Primero, los neonacionalismos y la ideología que tú mencionas de ciudadanos del mundo, podríamos decirle, ponerle ese nombre. Pienso que para que se dé ese gobierno mundial debe pasar un acontecimiento de gran impacto para la humanidad que nos una o que nos haga temer de tal manera que nos veamos como al borde de la extinción o como la única opción. Además que una gran barrera, un gran muro para esto sería la unificación de un solo idioma, de una sola lengua, de una cultura que nos identifique como humanos. Y en el mundo todavía nos falta mucho eso de reconocer al otro como igual. Siempre le vemos una diferencia. Entonces todavía eso dificultaría ese gobierno mundial. Bueno, ¿y cómo es lo que actualmente se presenta? Porque se está mostrando como una especie de rivalidad entre Estados Unidos y China es una gran potencia que muchos dicen que va a ser la potencia del futuro. Pero ahorita los encuentros que tiene Estados Unidos con China realmente son económicos, o sea, es una competencia por la economía y entonces el uno cuando pelea con el otro, pues le hace sanciones económicas al otro, de aranceles y cosas de estas. Es una guerra económica realmente. ¿Cómo ves esta disputa entre estas dos superpotencias? Claro, China es una de esas potencias rivales. Como te decía, estamos en un orden multipolar, donde desde la caída de la Unión Soviética en los 90, Estados Unidos fue el actor preponderante, de una gran importancia, pero su máximo poder fue del 91 hasta el 2001. Un punto de quiebre fue los atentados a las Torres Gemelas, donde la dinámica de Estados Unidos se transformó de ver ese gran policía del mundo a luchar su guerra contra el terror. Durante su lucha de la guerra contra el terror, Estados Unidos dejó algunos aspectos de lado donde se dejó pasar por debajo del radar a China. Sí, digamos que si vemos muchos profesores de esta área política han analizado el tema y hay una teoría que se llama la trampa de Tucídides, ¿sí? En esta trampa es la teoría donde se ve que una potencia emergente, como lo es China, amenaza esa potencia tradicional. Digamos que se le pone este nombre precisamente por el historiador griego que narra esa guerra entre Esparta y Atenas, precisamente por eso. Cuando la potencia emergente ve que ya siente mayor confianza en ella, dice, bueno, ya es hora de rivalizar y hacer un cambio, que es lo que estamos viendo con China y los Estados Unidos. Sí, es una guerra económica y es una guerra en muchos más frentes. Es una, podría decirlo que es la nueva Guerra Fría, que implica actores que pueden ser determinantes según qué bando escojan, ¿sí? En un mundo se puede decir que Rusia y China actuarían en bloque, pero no hay que olvidar que Rusia también es potencia, también cuenta con intereses propios que en un punto chocarían con las mismas pretensiones chinas. De China es innegable que está estableciendo un camino para consolidarse como potencia, para mostrarle al mundo su poder. Una de ellas es su gran vuelco a la economía, es uno de los titanes de la economía del mundo. Si para China, para el mundo, podríamos decirlo.
Y así mismo ha sido la lucha con los Estados Unidos. Tú miras diferentes aspectos, mandan mensajes que de pronto la gente los ve aislados, pero todos van relacionados. Por ejemplo, el cambio de iPhone de su producción en China lo pasará a la India, tiene también una razón política y es esa misma sanciones económicas y también por temas de espionaje corporativo. Todo esto ha sido muy polémico entre ambos. Sobre todo, pues desde China han habido muchos rumores, muchas peleas, muchas disputas por estos temas de espionaje corporativo y copia y fraude de la propiedad intelectual en materia tecnológica. Tú nos hablabas de nacionalismos y neonacionalismos. ¿Nos podría explicar cuál es la diferencia entre los dos?